Este mensaje conlleva una seria advertencia para las mujeres cristianas, ya sea que estén casadas o preparándose para el matrimonio. Un solo pecado sutil, a menudo camuflado en orgullo o traición, está llevando a innumerables mujeres a un destino eterno y devastador. El testimonio que están a punto de escuchar proviene de una mujer transformada por un encuentro divino, compartido con el permiso del Señor para despertar a otros. Escuchemos juntos. Pero primero, permítanme orar para bendecir a todos los que vean este vídeo y los invito a dejar su nombre y ciudad en los comentarios. Los apoyaremos en oración, confiando en que Dios los guiará y protegerá. Me llamo Hazel. Tengo 65 años, pero lo que voy a compartir ocurrió hace una década. Lo cambió todo, mi corazón, mi matrimonio, mi alma. Para entender por qué, necesito llevarte de vuelta al origen de todo. Crecí en un hogar donde el amor era un desconocido. Mi padre era una figura imponente, no solo por su tamaño, sino por cómo gobernaba la casa. Noche tras noche, oía los sollozos apagados de mi madre a través de las delgadas paredes. A veces, los sonidos eran más agudos, sillas estrellándose, platos rompiéndose o el repugnante golpe de su cinturón contra su piel. Tenía 8 años cuando un recuerdo se me quedó grabado a fuego. Mi hermana pequeña y yo estábamos acurrucadas en nuestra habitación, asomándonos por una rendija de la puerta. Mi madre estaba en la cocina, cubriéndose la cara con los brazos, mientras mi padre gritaba por una comida que había cocinado demasiado. Le dio un golpe en la mejilla y se desplomó contra la pared. Apreté la cara contra la almohada, con lágrimas silenciosas empapando la tela, jurando no dejar que ningún hombre me tratara así. A medida que crecí, ese voto se convirtió en un escudo. Juré que nunca sería como mi madre, nunca mendigar, nunca doblegarme, nunca quebrarme bajo la mano de un hombre. Someterse a mí era solo otra palabra para esclavitud. Decidí que hombres y mujeres eran iguales en todos los sentidos, y que nadie jamás me controlaría. Esa mentalidad me acompañó hasta la edad adulta. Me convertí en una mujer que no toleraba tonterías de nadie, y menos de los hombres. Entraba en las salas con la cabeza en alto, la voz aguda, lista para desafiar a cualquiera que se atreviera a contradecirme. La gente me respetaba por ello, o eso creía. Mirando hacia atrás, ahora veo que mi fuerza no siempre fue fuerza. Era miedo disfrazado de valentía, una negativa a confiar en nadie más que en mí misma. Y ese miedo moldearía las decisiones que casi me costaron todo. Cuando conocí a Danny, mi actual esposo, todo parecía diferente. Era gentil, amable, todo lo contrario a mi padre en todos los sentidos. Su voz era suave, su mirada paciente, me escuchaba cuando hablaba, nunca me levantaba la mano y me daba espacio para ser yo misma. Nos enamoramos y pronto nos casamos. Pensé que por fin había encontrado la seguridad, pero los muros que había construido de niña no se derrumbaron. En el fondo, me aterraba que Danny cambiara eso algún día, que revelara la misma crueldad que había visto en mi padre. Así que me aferré a mi control, decidida a protegerme a toda costa. Nuestro hogar se convirtió en mi dominio. Tomaba decisiones sin preguntarle a Danny, le hablaba con palabras duras y desestimaba sus opiniones delante de los demás. Si se equivocaba, me burlaba de él, a veces sutilmente, a veces abiertamente, para demostrar que yo era la más fuerte. Había días en que lo ignoraba por completo, encerrándome en silencio para demostrar que no lo necesitaba. Me dije a mí misma que esto era fuerza, que estaba demostrando mi independencia. Pero no era así. Era orgullo, frío y cortante, lo que nos separaba. Entonces algo cambió. Una noche, sola en mi escritorio, apareció una página web en mi pantalla, un foro de chat, inofensivo a primera vista. Empecé a hablar con un hombre en línea. Era encantador, atento y parecía entenderme de una forma que Danny no. Al principio, solo eran palabras, mensajes nocturnos, secretos compartidos, un espacio para desahogarme. Me dije a mí misma que era solo un amigo, alguien que llenaba el vacío que no quería admitir que sentía.
Pero pronto esas conversaciones se convirtieron en reuniones, un café en el trabajo, una charla rápida en el gimnasio, una mirada fugaz en una fiesta. Cada paso parecía pequeño, inocente, hasta que dejó de serlo. Crucé la línea. Nos conocimos. Me sentí viva, poderosa, como si estuviera recuperando algo que el mundo me debía. Una aventura se convirtió en dos, y luego en más. Me escabullía por las noches, alegando que estaba con amigos mientras Dani estaba de viaje de negocios. Lo invitaba a nuestra casa, al espacio que habíamos construido juntos. Le quitaba dinero a Dani, pequeñas cantidades al principio, luego grandes cantidades de su cuenta bancaria. Lo gastaba en ropa, viajes y cenas con otros, diciéndome que Dani nunca se daría cuenta. Mentía sobre a dónde iba, a quién veía y de dónde venían los regalos que traía a casa. Cada mentira me parecía más fácil que la anterior, apilándose como piedras en un muro entre la verdad y yo. Hasta ese día. Era una tarde tranquila, de esas en las que el silencio se siente más pesado de lo habitual. El reloj de pared marcaba las 9:25, y su suave tic-tac apenas se oía por encima de la suave respiración de Dani en el piso de arriba. Estaba profundamente dormido, su pecho subía y bajaba al ritmo de alguien en paz. Me deslicé fuera de la cama, rozando el fresco suelo de madera con los pies descalzos. Abajo, bajo la tenue luz de la cocina, aferré mi teléfono, su pantalla proyectaba una tenue luz sobre mi rostro. Mis dedos danzaban sobre las teclas, escribiendo un mensaje a mi amante, que no era mi marido. Una sonrisa, aguda y reservada, se dibujó en mis labios cuando su respuesta iluminó la pantalla. La emoción fue como una chispa en mis venas, una fugaz evasión de la vida que había construido. Llené un vaso con agua del lavabo, con la mirada fija en el teléfono, las palabras que escribí eran mentiras, cada una un hilo de la red que había tejido alrededor de Dani. Me giré para volver arriba, con el vaso frío en una mano y el teléfono caliente en la otra. Mi atención estaba en la pantalla, en el siguiente mensaje, en la siguiente oleada de emoción. No vi el agua que había derramado, un pequeño charco que brillaba en los escalones de madera pulida. Mi pie aterrizó sobre la superficie resbaladiza, y en un instante, el mundo se inclinó. Mi cuerpo se tambaleó hacia atrás, agitando los brazos, buscando la barandilla, cualquier cosa para detener la caída. El cristal se me escapó, rompiéndose en el suelo con un estruendo que resonó en el silencio de la casa. Mi cabeza golpeó el borde de un escalón y un dolor cegador me atravesó el cráneo como un incendio forestal. Jadeé, con la mano temblorosa al extender la mano para tocarme la cabeza. Mis dedos quedaron húmedos, pegajosos con algo caliente, sangre. Siempre me ha aterrorizado la sangre, verla me revuelve el estómago. Abrí la boca para gritar, para llamar a Dani, pero no salió ningún sonido. Mi voz quedó atrapada, engullida por un silencio que parecía vivo, oprimiéndome por todos lados. La casa estaba en silencio, el aire denso con un silencio que se burlaba de mi desesperación. Nadie me oyó. Nadie vino. Mi visión vaciló como una vela parpadeando en una tormenta. Parpadeé, y de repente ya no estaba en mi cuerpo. Estaba encima de él, mirándome a mí mismo desplomado al pie de la escalera, mis extremidades retorcidas en un incómodo montón, mis ojos abiertos y sin pestañear, mirando al vacío. Mi cabello estaba enmarañado de sangre, acumulándose bajo mi cabeza y manchando el suelo. La visión era grotesca, una versión de mí mismo que no podía reconocer. Mi pecho no se movía, mi rostro estaba pálido y sin vida. El pánico me arañó, una sensación salvaje y frenética que no tenía salida. Intenté moverme, alcanzar mi cuerpo, despertarme, pero estaba ingrávido, sin ataduras, un fantasma en mi propia casa. Retrocedí, pero algo me agarró, no una mano, ni una fuerza visible, sino una atracción implacable y fría que me arrastraba hacia abajo. El suelo bajo mis pies se disolvió, las paredes de la casa se desvanecieron en el vacío. Caía, no por el aire, sino por algo más denso, más pesado,
como si me hundiera en un océano de sombras. La luz de la cocina, el calor de mi hogar, todo se desvaneció. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era algo vivo, latiendo con un peso que me oprimía el alma. Me envolvía fuerte y sofocante, como un sudario tejido con la desesperación misma. El aire era denso, cargado con un hedor que me atormentaba los sentidos, azufre penetrante y penetrante, mezclado con la empalagosa y dulce podredumbre de la descomposición, como carne dejada demasiado tiempo al sol. Cada respiración me quemaba los pulmones, el olor era tan intenso que podía saborearlo, amargo y fétido. De todas partes llegaban sonidos, gritos, no fuertes pero constantes, que se entrelazaban en un coro de angustia. No eran los llantos de los vivos, sino algo más profundo, un lamento de arrepentimiento que parecía surgir de las mismas paredes de este lugar. Todas las voces eran de mujeres, su dolor resonando en una armonía de dolor que me dolía el pecho. No estaba solo. Unas siluetas se movían en las sombras, confusas, oscilando entre lo humano y algo mucho peor. Sus ojos brillaban como brasas en un fuego moribundo, rojos y sin parpadear, observándome con una malicia que no necesitaba palabras. Algunos tenían garras que brillaban tenuemente, otros tenían extremidades que se retorcían de forma antinatural, como si sus cuerpos no pudieran distinguir qué eran. No hablaban, pero su presencia era una amenaza, una silenciosa promesa de tormento que aguardaba más allá del siguiente instante. Quería correr, gritar, pero mi cuerpo, o lo que fuera que era ahora, se negaba a obedecer. Estaba atrapado, prisionero en un lugar que parecía haberme estado esperando. Algo me empujó hacia adelante, no por mi voluntad, sino por una fuerza irresistible. Me arrastraron por un túnel, sus paredes. Dentada y caliente como la garganta de una bestia ancestral. La piedra era áspera y brillaba tenuemente con una luz roja enfermiza. Como si las paredes estuvieran vivas, latiendo con calor. Mis pies rozaron la superficie y me quemó, no lo suficiente como para ampollarme, pero sí lo suficiente como para recordarme que allí era impotente. Las pantallas se volvieron más nítidas, más definidas, cada una con una historia de pérdida, de decisiones tomadas y lamentadas. Intenté cerrar los ojos para bloquearlo, pero no tenía ojos que cerrar, ni cuerpo que me protegiera. Estaba expuesta, vulnerable de una forma que jamás había conocido. El túnel se abría a una vasta llanura desolada, que se extendía infinitamente bajo un cielo que no era cielo en absoluto, solo un vacío denso y rojo, como sangre diluida en agua. El suelo bajo mis pies estaba agrietado, rezumando una sustancia negra, parecida al alquitrán, que se me pegaba a los pies, frenando mi paso. Olía a descomposición, a cosas muertas y olvidadas hacía mucho tiempo. Allá donde miraba, veía mujeres atadas, sus cuerpos iluminados por un tenue resplandor antinatural. Algunas llevaban cuerdas oscuras enrolladas alrededor del cuello, agachándoles la cabeza como si las obligaran a inclinarse. La cuerda parecía estar viva, tensándose con cada movimiento, clavándose en su piel. Otras estaban encadenadas con cadenas que brillaban al rojo vivo, el metal quemándoles la carne, dejando estelas de humo que se elevaban en espiral. Sus rostros estaban contorsionados por la agonía, con los ojos hundidos, reflejando un dolor que no era solo físico, sino eterno, una pena sin fin. Una voz habló, no desde el aire, sino desde mi interior, clara e inquebrantable como una campana que resonaba en mi alma. Este es el lugar de quienes traicionaron sus votos. Sabían la verdad, pero eligieron la mentira, rompieron la paz de sus hogares. Las palabras no fueron fuertes, pero cargaban con un peso que me oprimía el corazón, dificultándome la respiración. Cada sílaba era un juicio, no de ira, sino definitivo. Una verdad de la que no podía escapar. Comprendí con una claridad que hirió más profundamente que cualquier espada que estas mujeres no estaban allí por casualidad. Habían elegido este camino, paso a paso, igual que yo. Vi mi propia vida reflejada en su sufrimiento, cada mentira, cada traición, cada momento que me alejé de Dani y de Dios. Comprenderlo era un peso insoportable,
una verdad que no podía superar. El primer castigo se desplegó ante mí como una pesadilla tallada en la realidad. Un vasto campo se extendía, su superficie un mosaico irregular de cristales rotos, clavos oxidados y piedras afiladas que brillaban con un filo cruel. Las mujeres caminaban descalzas por él, con pasos lentos y pausados, cada una batalla contra el dolor. Sus pies sangraban, dejando rastros carmesí que se mezclaban con el alquitrán negro del suelo. Su piel se desgarraba con cada movimiento. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y el tenue crepitar del fuego. El suelo parecía estar vivo, moviéndose bajo ellas, afilando sus bordes para atrapar sus pasos. Si alguien tropezaba o caía, las llamas brotaban desde abajo, lamiendo sus piernas con un hambre que las obligaba a ponerse de pie. Sus rostros estaban grabados con lágrimas silenciosas, no solo de dolor, sino de una herida más profunda, una vergüenza pesada e inquebrantable, aferrándose a ellas como las cadenas que llevaban. Observé, con el corazón latiéndoles con fuerza, cómo se movían en círculos interminables, con los ojos fijos en el suelo, incapaces de mirar hacia arriba, incapaces de descansar. Me atrajo otra escena, una larga fila de mujeres, de pie, hombro, con el rostro pálido y demacrado. Sus lenguas estaban estiradas de forma antinatural, clavadas en postes de hierro que brillaban con un calor que hacía crujir el aire. Los postes eran altos, oxidados pero ardientes. Los clavos que les atravesaban la lengua eran cruelmente afilados, brillando en la penumbra. Demonios se movían entre ellas, figuras corpulentas con piel como cera derretida, ojos que brillaban de un amarillo enfermizo. Sus garras, largas y dentadas, arrastraban cuchillas sobre las lenguas de las mujeres, cada corte lento y deliberado, arrancando gritos ahogados que resonaban en el aire pesado. El dolor no era el final, sus lenguas se regeneraban solo para ser cortadas de nuevo, un ciclo interminable de tormento que se extendía hasta la eternidad. La voz regresó, desgarrándome el alma, usaban sus palabras para herir, mentir y deshonrar a sus maridos. Pensé en cada palabra dura que le había dicho a Dani, en cada burla proferida con ira, en cada mentira que se me había escapado con tanta facilidad. El peso de mis propias palabras me oprimía, cada una, un clavo en mi corazón. El tercer castigo era el más duro, un tormento que parecía aplastar el alma. Las mujeres se arrastraban por el suelo agrietado, con la espalda encorvada bajo el peso de sacos ardientes atados firmemente a ellas. Los sacos estaban llenos de brasas incandescentes, cada una pulsando con un calor que les quemaba la carne, enviando volutas de humo que se elevaban en espirales. Las cuerdas que sujetaban los sacos estaban fundidas, clavándose profundamente en su piel, dejando verdugones rojos e irritantes que nunca sanaban. Oí huesos crujir bajo la tensión, vi espinas doblarse hasta casi romperse. Los rostros de las mujeres se contorsionaban en agonía. Los demonios rondaban cerca, sus formas retorcidas empujando a las mujeres hacia abajo cada vez que intentaban levantarse, cada caída presionando las brasas más profundamente, el calor excavando en su carne, el dolor un ser vivo que nunca cedía. La voz volvió a hablar, firme e implacable. Estos robaron la paz de sus hogares, traicionaron la confianza y usaron su libertad para destruir. Me vi reflejada en ellos, mis secretos, mis robos, mis aventuras, cada una brasa que ardía contra mi alma. La verdad era una espada afilada e implacable, que cortaba cualquier excusa que hubiera inventado. Cada castigo era un espejo que me reflejaba mis propias decisiones. Quise apartar la mirada, negarlo, pero no había escapatoria. El aire estaba cargado con el peso de su sufrimiento, el suelo, con su dolor. Me quedé allí, rodeado por las consecuencias de mis decisiones, y la comprensión fue como un fuego en mi pecho. No era solo un testigo, era uno de ellos, atado por los mismos pecados, mereciendo el mismo destino. La voz volvió a hablar, clara y definitiva, resonando en lo más profundo de mi alma como una campana que repica en una catedral vacía. Estas son las mujeres que juraron votos y los rompieron en secreto. Se burlaron de la silenciosa fuerza de sus maridos.
Esgrimieron la libertad como arma y derribaron los hogares que estaban llamadas a construir. Las palabras no fueron gritadas, pero tenían un peso que me oprimía el corazón. Cada una era una verdad que no podía negar. No había ira en la voz, ni crueldad, solo una justicia tan pura que era casi insoportable. Ahora entendía, con una claridad abrasadora, que no eran castigos por la imperfección. Eran juicios por decisiones tomadas desafiando la verdad, por saber lo correcto y elegir lo incorrecto. Pensé en mi vida, en cada momento en que me había alejado de Dani. Me había sentado en la iglesia, escuchado los sermones, leído las escrituras que me llamaban a honrar a mi esposo, a amarlo como Dios mandaba, pero en cambio me había elegido a mí misma, construyendo muros de orgullo y control, ladrillo a ladrillo. Cada mentira que le había dicho a Dani, cada noche que había pasado con otro hombre, cada dólar que le había robado de su billetera o de su cuenta, todo volvía de golpe, un torrente de culpa que amenazaba con ahogarme. El peso era aplastante, más pesado que las brasas que había visto, más pesado que las cadenas. Quería derrumbarme, desaparecer en la oscuridad, pero no había dónde esconderme. La verdad estaba en todas partes, en los gritos, en el fuego, en los rostros de las mujeres que me rodeaban. Me quedé allí, rodeada por las consecuencias de mis decisiones, y algo dentro de mí se quebró, no mi cuerpo, ni mi mente, sino algo más profundo, mi resistencia, mi orgullo. En ese momento, susurré, Jesús. La palabra fue suave, apenas audible, pero contenía todo lo que me quedaba. La repetí, más fuerte, Jesús. Mi voz tembló, áspera y desesperada. La tercera vez quebró, Jesús. Al salir el nombre de mis labios, una luz atravesó la oscuridad, suave al principio, como el primer resplandor del amanecer. Se volvió cálida y viva, no cegadora sino purificadora, arrastrando el peso sofocante del abismo. Los gritos se desvanecieron, el hedor se disolvió y el aire se sintió más ligero, como un respiro después de contenerlo demasiado tiempo. Una fuerza me elevó, suave pero fuerte, arrastrándome hacia arriba, lejos del fuego, las cadenas, los gritos interminables. La oscuridad se desvaneció y fui transportado hacia algo nuevo, algo vivo. Abrí los ojos a un mundo que parecía una canción. Una vasta pradera se extendía ante mí, con su hierba de un verde vibrante, llena de vida. Las flores florecían en colores que jamás había visto, tonos violeta y dorado que brillaban como si albergaran luz. Cada pétalo captaba el resplandor de un sol que no podía ver, proyectando prismas que danzaban sobre el suelo. Los árboles se alzaban imponentes a lo lejos, con sus ramas cargadas de hojas que brillaban desde dentro, cada una distinta, pero parte de un todo perfecto. Los pájaros surcaban el aire, sus plumas brillando como joyas, rubíes, zafiros, esmeraldas, sus cantos tejiendo una melodía que no era solo sonido, sino la paz misma, envolviéndome como un cálido abrazo. El cielo era de un azul infinito, tan claro que parecía eterno, y el aire era fresco, con una dulzura que llenó mis pulmones de calma, como respirar esperanza. Al avanzar, la hierba cedió suavemente bajo mis pies, como el roce de la mano de una madre, viva, cálida, familiar. Podía sentir la tierra misma dándome la bienvenida, no con ruido ni multitudes, sino con un silencio tan profundo que parecía cantar. El viento traía risas que no salían de bocas, sino del corazón mismo del lugar, como si el cielo se alegrara con mi llegada. Era un invitado, pero de alguna manera pertenecía, como si me hubieran esperado desde el principio de los tiempos. A lo lejos, vi un arroyo que fluía como cristal líquido, sus aguas cristalinas, pero resplandecientes, brillaban con una luz que provenía de abajo. Me arrodillé junto a él. Toqué la superficie y sentí una sensación que solo puedo describir como una limpieza perfecta, no de mi piel, sino de mi alma. El arroyo me susurraba verdades sin palabras, mostrándome momentos de mi vida en los que la gracia me había rodeado, incluso sin que yo lo notara. Cada onda traía perdón, inundándome con la seguridad de que me conocían y aún me amaban. Me quedé allí, descalza sobre la hierba, sintiendo su suavidad.
Una suave brisa recorría la pradera, trayendo consigo el aroma del jazmín y algo más dulce, algo que no podía identificar. El mundo se sentía vivo, no como lo había estado en la oscuridad, sino de una forma que me elevaba el alma, como si cada brizna de hierba, cada flor, cada canto de pájaro cantara al amor. No había miedo, ni odio, ni arrepentimiento, solo una paz tan profunda que me hacía sentir como si volviera a casa después de una vida vagando. Entonces lo vi. No necesitaba que me dijeran quién era. Jesús estaba ante mí, su presencia suave pero a la vez abrumadora, como un fuego que calentaba sin quemar. Sus ojos eran profundos e infinitos, llenos de un amor que veía cada parte de mí, cada herida, cada pecado, cada rincón oculto de mi corazón. No me acusaban, sino que eran bondadosos, comprensivos y llenos de una compasión que me hacía sentir a la vez vista y segura. Su túnica brillaba suavemente, no con una luz intensa, sino con una calidez que parecía emanar de él, moviéndose como el agua, reflejando los colores de la pradera que nos rodeaba. Su rostro resplandecía, no de una forma cegadora, sino de una forma que invitaba, como un amanecer que promete un nuevo día. Sonrió, y el mundo mismo pareció detenerse, como si el tiempo contuviera el aliento para honrarlo. Habló, con una voz suave pero resonante, como un río profundo. Cada palabra tenía un peso que se asentó en mi alma. Hazel, este es el lugar preparado para ti si regresas a mí plenamente. Sus palabras no eran una orden, sino una invitación, tiernas y urgentes, llenas de un amor que me destrozó. Se acercó y tuve una visión de la vida donde honraba a Dani, donde nuestro hogar se llenaba de risas. Nos vi orando juntos, reconstruyendo la confianza, hablando con sinceridad. Vi una familia unida, no destrozada por mi orgullo. Has visto el precio de la traición, dijo. Ahora elige el camino de la restauración. Su mano se extendió, sin tocarme, pero ofreciéndome algo, una oportunidad, una promesa. Asentí, las lágrimas caían, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. El prado se desvaneció, pero su presencia persistió, una luz que me acompañó mientras regresaba al mundo que había dejado atrás. Desperté con la voz temblorosa y desesperada de Dani, que me llamaba una y otra vez como una súplica al cielo. Sus brazos me acunaron con ternura, como si temiera que volviera a desaparecer, y sus ojos, rojos, hinchados y llorosos, escrutaron mi rostro en busca de una señal de vida. El dolor en mi cabeza latía como un tambor, pero respiraba, presente, ya no perdido en ese reino terrible. El reloj de la pared no se había movido mucho, solo habían pasado 3 minutos, pero mi alma había vivido una eternidad. Mi mano se extendió para tocar su mejilla, y en el momento en que nuestras miradas se encontraron, algo más profundo que las palabras pasó entre nosotros, dolor, alivio y la primera frágil semilla de la gracia. Un hombre que se aferraba a la fe a fuerza de voluntad, dijo que estaba herido, pero que veía que había regresado transformado, y eso le dio esperanza. Me dijo que me perdonaba no porque fuera fácil, sino porque Cristo también lo había perdonado una vez. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi espíritu quebrantado. Y en ese momento me sentí no solo perdonado por Dani, sino abrazado por una misericordia mucho mayor de la que merecía. Desde esa noche, hice una promesa, no solo a Dani, sino a Dios, de vivir de otra manera, de recorrer el difícil camino de la honestidad, la humildad y la sanación. Borré todos los mensajes, todos los contactos, todos los archivos secretos que me ataban a mi antigua vida, borrándolos no solo de mi teléfono, sino del altar de mi corazón. Empecé a madrugar para orar, pidiéndole a Dios que me ayudara a ver a mi esposo no como una amenaza, sino como un regalo que antes daba por sentado. Juntos comenzamos de nuevo, más despacio esta vez, con más fragilidad, pero con Cristo como centro. Abrimos la Biblia no como un ritual, sino como un salvavidas. Nos unimos a un grupo pequeño en la iglesia y buscamos un consejero cristiano que nos ayudó a afrontar viejas heridas y a forjar una nueva confianza. Descubrí lo arraigado que estaba mi orgullo y la frecuencia con la que había ocultado el miedo con control, la independencia con aislamiento.
No fue fácil. Hubo lágrimas, noches de silencio, incluso recaídas emocionales. Pero poco a poco, algo sagrado empezó a arraigarse. Al compartir mi historia con otras mujeres, me asombró la cantidad de personas que lloraban, no por la sorpresa, sino porque se veían reflejadas en mi imagen. Muchas llevaban cicatrices ocultas, vergüenza, amargura, rebeldía, envueltas en sonrisas y una silenciosa asistencia a la iglesia. Les hablé del infierno no para asustarlos, sino para advertirles con amor. Como alguien que había llegado al límite y había sido repelido, hablé de la sumisión no como esclavitud, sino como rendición al orden de Dios, una postura de fortaleza que construye en lugar de destruir. Cada vez que me presentaba ante un grupo para compartir, Dani se sentaba en primera fila, a veces con lágrimas en los ojos, a veces con su mano suavemente sobre la mía. Decía que verme hablar le daba valor, que mi honestidad, aunque dolorosa, era lo más hermoso que había presenciado. Ya no pretendíamos ser una pareja perfecta. En cambio, nos convertimos en una pareja redimida, y eso marcó la diferencia. Nuestro matrimonio se convirtió en un testimonio no de éxito, sino de misericordia, resurrección y del Dios que restaura lo roto. Aún tengo momentos de arrepentimiento, momentos en los que recuerdo las cadenas que casi elegí para siempre. Pero esos recuerdos ya no me dominan. Ahora vivo con santa reverencia, sabiendo que cada pequeña decisión puede resonar en la eternidad. No soy perfecta, ni lo seré jamás, pero camino en la luz con los ojos abiertos, el corazón ablandado, y las manos sostenidas por aquel que me salvó. Y cada vez que Dani me llama, amada, escucho el eco de la voz de Cristo, invitándome cada día a elegir la vida. La historia de Hazel revela el peso sagrado del matrimonio, un pacto, no una lucha de poder. Recibió misericordia y la oportunidad de regresar y reconstruir, pero muchos no recibirán esa gracia. Si sus palabras te conmovieron, comparte tu opinión en los comentarios. Oraremos por ti, pidiéndole a Dios que guíe tu corazón y tu hogar. Suscríbete para escuchar otro poderoso testimonio de la verdad de Dios sobre el matrimonio, revelada a través de una experiencia cercana a la muerte. No esperes más, acude a Él ahora y deja que tu vida refleje su luz. Hermanas en la fe, ¿están seguras de que su alma ascenderá al cielo cuando les llegue la hora? Quizás crean que sus buenas obras y su fe firme les garantizan un lugar en el paraíso, pero la verdad es que solo el 13% de las mujeres realmente pasarán por las puertas del cielo. Esto fue confirmado por una mujer que experimentó la muerte y Jesús se lo mostró. Entonces, ¿por qué las mujeres caen al infierno con mucha más frecuencia que los hombres? ¿Estás entre los elegidos? Por favor, quédate hasta el final, queremos que todos podamos ascender al cielo. Antes de comenzar, tome 2 pasos simples para abrazar la luz. Comenta a continuación con tu nombre y ciudad para que podamos orar por las bendiciones de Dios sobre ti y tu familia. Suscríbete a nuestro canal para unirte a nosotros en la difusión de la verdad del Todopoderoso. Si puedes, apóyanos a través del botón Super Gracias para impulsar nuestra misión de despertar almas. Estamos profundamente agradecidos y elevamos tu generosidad al Altísimo. Escuchemos ahora el testimonio de esta mujer. Me llamo Linda y vivo en Birmingham, Inglaterra. A mis 34 años, siempre me he enorgullecido de mi apariencia, sigo las últimas tendencias de belleza y mantengo un aspecto impecable y en forma. Mi trabajo como asesora de moda me mantiene inmersa en el estilo, asesorando a mis clientes sobre atuendos, maquillaje y accesorios para aumentar su confianza. Me encantaba la energía de los eventos sociales, los desfiles de moda y la emoción de llamar la atención con un labial llamativo o un vestido elegante. Mi Instagram era una galería de mi vida, vibrante, moderna y meticulosamente elaborada. El otoño pasado, decidí llevar mi búsqueda de la perfección un paso más allá. Me hice una liposucción para esculpir mi cintura, soñando con una silueta impecable para una próxima sesión de fotos. El 15 de junio de 2023, llegué a una elegante clínica de estética a las afueras de Birmingham. La sala de espera olía a lavanda, y la profesionalidad serena del personal me tranquilizó.
Me sentí segura, incluso emocionada. Mientras yacía en la mesa de operaciones, mientras la anestesia hacía efecto, el procedimiento transcurrió sin problemas al principio. Me desperté aturdida pero optimista, charlando con las enfermeras sobre mis planes para el verano. Pero horas después, un dolor agudo me apuñaló el pecho. Respiraba con dificultad y mi visión se nubló. Los monitores pitaban frenéticamente mientras mi presión arterial se desplomaba. La voz del médico, tranquila pero urgente, mencionó un coágulo de sangre en el pulmón, una complicación rara pero mortal. Mi familia, que esperaba ansiosamente afuera, pidió una ambulancia. Mientras los paramédicos me llevaban de urgencia a un hospital central, luché por mantenerme consciente, el pecho me subía y bajaba con cada respiración dificultosa. El mundo se oscureció y entré en coma profundo. Mi corazón se paró durante casi 10 minutos. El equipo médico me dijo más tarde que en ese momento no sabía si estaba viva o muerta. Una extraña sensación me invadió, como si flotara hacia arriba, ingrávida. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo en la camilla, rodeado de médicos y luces destellantes. La sirena de la ambulancia sonó, pero no sentí dolor, solo una distancia surrealista. Mi vida, mi carrera, mi vestuario, mi imagen cuidadosamente cuidada parecían distantes, como un libro leído hace mucho tiempo. Entonces, una luz radiante floreció ante mí, cálida y acogedora, envolviéndome en paz. No era cegadora, sino suave, como la luz del sol filtrándose entre las hojas de primavera. Una voz, suave pero autoritaria, me llamó. Supe al instante que no era un momento cualquiera. Me estaba adentrando en una visión divina, un viaje más allá del velo de la vida. La luz latía con amor, guiándome hacia lo desconocido. Afloraron recuerdos de mi fe. Había crecido asistiendo a la iglesia, cantando himnos y rezando, pero mi devoción había menguado, eclipsada por mi búsqueda de belleza y estatus. Ahora, en este espacio etéreo, esas decisiones pesaban como piedras en mi alma. La luz se hizo más intensa y sentí una presencia, vasta, sagrada e íntimamente familiar. Estaba a punto de enfrentarme a una verdad que jamás imaginé. El aire a mi alrededor brillaba, vibrante pero a la vez sereno, como si cada partícula tuviera un propósito. Me dejé llevar aún más, dejando atrás mi cuerpo. El caos del hospital se desvaneció. La voz volvió a llamarme, ahora más clara, animándome a ver qué me esperaba después de la muerte. No sentía miedo, solo un profundo anhelo de comprender. Mientras la luz me envolvía, me encontraba en una vasta extensión, ni tierra ni cielo, sino un reino lleno de propósito. La voz que me llamaba resonaba con autoridad, recitando palabras que reconocí de las Escrituras. Jesús dejó su gloria divina para cargar con los pecados de la humanidad, amando a cada alma con inmensidad. Su sacrificio fue un faro, un llamado a la santidad que a menudo había ignorado. Ante mí, las almas pasaban a la deriva, algunas radiantes de paz, otras temblando de temor. Avanzaban hacia su destino, cada una enfrentando el juicio al terminar su vida terrenal. Como declara Hebreos 9:27, está destinado a morir una sola vez, y después a enfrentar el juicio. La voz volvió a hablar, firme y clara, Linda, cada alma enfrenta este juicio. Hay dos caminos, uno angosto, que lleva a la vida eterna, el otro ancho, que lleva a la destrucción. Muchos creen que solo con sus palabras se asegura la salvación, pero sin santidad vagan perdidos. Vi dos puertas enormes. La primera, arriba, resplandecía con una luz dorada, sus bordes relucían como un amanecer sobre aguas tranquilas. Esta era la puerta del cielo, reservada para quienes morían en santidad, con sus nombres inscritos en el libro de la vida. La segunda puerta, abajo, era un vacío enorme, negro como el carbón, que exudaba un hedor nauseabundo a descomposición. De ella salían gemidos de angustia, agudos e interminables, que me helaban el espíritu. Esta era la puerta del infierno, por donde descendían quienes elegían el camino ancho. La voz explicó, quienes viven en pecado,
Incluso los creyentes no pueden entrar al cielo. Solo quienes han sido lavados por la sangre del Cordero y viven en arrepentimiento, pasan por la puerta radiante. Los demás enfrentan el juicio final. Se me encogió el corazón al darme cuenta de lo descuidada que había sido mi vida, persiguiendo la belleza fugaz mientras descuidaba la pureza de mi alma. El aire se volvió denso y sentí una atracción hacia abajo, hacia la puerta oscura. El hedor se intensificó, como a carne podrida mezclada con azufre, aguijoneando mis sentidos. Se alzaron gritos, crudos y desesperados, un coro de arrepentimiento de almas atrapadas en el tormento. Vi demonios sombríos con garras afiladas y ojos ardientes. Su risa cruel resonaba en el vacío. Merodean, provocando a los perdidos, con sus colas azotando como látigos. Al descender, el calor abrasaba el aire, denso y opresivo. La oscuridad no era solo ausencia de luz, sino una fuerza viva que se retorcía con malicia. Las almas se retorcían en llamas, sus cuerpos retorcidos, atados por cadenas que ellos mismos habían creado. Vi mujeres aferradas a joyas y maquillaje, símbolos de su orgullo terrenal. Los demonios se burlaban de ellas, recitando sus pecados con fría precisión. La voz me guió, con tono firme, esta es la consecuencia de rechazar la santidad. Dios no quiere que ninguna alma perezca, pero el libre albedrío exige justicia. Ahora entendía que el infierno no era un castigo de Dios, sino una elección, un camino forjado por la rebeldía. Mi vida pasó ante mí, horas dedicadas a perfeccionar mi apariencia, buscando aplausos, ignorando la llamada al arrepentimiento. Creía que mi fe era suficiente, pero mi corazón se había desviado. La visión me atrapó, obligándome a ver la profundidad de mi error. Sin embargo, la voz volvió a hablar, suave pero firme, Linda, este no es tu fin, sino una advertencia. Ve la verdad y llévala de vuelta. Esas palabras me anclaron, un salvavidas en medio del horror. Vi el precio del camino angosto, santidad, entrega, una vida apartada. El camino ancho, tan tentador en la vida, conducía aquí, a este fuego eterno. Mientras me preparaba para seguir adelante, cargando con esta verdad, la oscuridad del infierno persistía. Su peso opresivo oprimía mi espíritu. Los gritos de los atormentados resonaban débilmente, un inquietante recordatorio de lo que estaba en juego. La voz guía, ahora más aguda e íntima, atravesó la penumbra con una verdad que me llegó al alma. Linda, las mujeres están dotadas de un don profundo, un corazón en sintonía con la belleza, la emoción y la conexión. Sin embargo, sin el ancla de mi palabra, este don se convierte en una trampa, atrayéndolas a la trampa del enemigo. Mi mente se llenó de recuerdos, horas dedicadas a perfeccionar el maquillaje, a elegir atuendos, a perseguir la fugaz emoción de la admiración. Antes consideraba estos actos inofensivos, incluso empoderadores, pero ahora su verdadero costo quedaba al descubierto. Mientras la voz hablaba, mi visión cambió, llevándome a una revelación más profunda. Vi mi vida en Birmingham, una ciudad llena de moda y ambición. Caminaba por la calle principal, con el repiqueteo de mis tacones y el balanceo de mi bolso de diseñador. Mi confianza se veía reforzada por las miradas de desconocidos. Mi trabajo como consultora de moda impulsó esta búsqueda, animando a mis clientes a adoptar looks atrevidos para destacar. Pensé que era arte, una celebración de la individualidad. Pero la voz me corrigió, con suavidad pero con firmeza, lo que llamabas belleza. El enemigo solía ocultar tu alma de la santidad. La escena se amplió, revelando iglesias a las que había asistido, con sus bancas llenas de mujeres como yo. La voz continuó, con un tono cargado de tristeza, muchos pastores, temiendo los asientos vacíos, se niegan a escuchar todo el consejo de las Escrituras. Evitan predicar el arrepentimiento, la santidad y la justicia, optando en cambio por un evangelio de prosperidad que promete riqueza y tranquilidad. Vi a un pastor familiar, su sonrisa cálida, sus sermones rebosantes de seguridad en el favor de Dios. Sus palabras nunca desafiaron mi amor por la moda ni el orgullo que me invadía.
Los feligreses asintieron, sus joyas brillando bajo las luces del santuario, sus corazones intactos por la convicción. La visión se oscureció, y me encontré de nuevo ante las puertas del infierno, su vacío negro latía con malicia. El hedor a azufre y descomposición me aguijoneaba los sentidos, ahora más denso, como una niebla viviente. Los gritos se alzaban crudos e implacables, un coro de desesperación que me desgarraba el espíritu. Las mujeres descendieron, iluminadas por llamas titilantes. Sus adornos, vaqueros ajustados, pendientes brillantes, uñas pintadas, cabello trenzado, brillaban tenuemente. No con belleza, sino con acusación. La voz las nombró Jezabeles, propiedades y herramientas forjadas por el enemigo para atrapar almas. Los demonios rondaban, sus garras afiladas brillaban, sus ojos ardían de odio. Se burlaban, con voces ásperas, enumerando pecados, vanidad, lujuria, orgullo. Cada acusación era un latigazo que ataba a las mujeres a sus decisiones. Una mujer, con los labios pintados de carmesí, temblaba ante un demonio imponente. Sus garras le rozaron los pendientes, burlándose de ella: adornaste el templo de Dios para ti, no para él. Siseo. Ella se desplomó en las llamas, y sus gritos se fundieron con la cacofonía de abajo. Otra, con falda corta y tacones altos, se aferraba a un espejo. Con su reflejo distorsionado por el fuego, los demonios rieron, azotando sus colas mientras ella se hundía en el abismo fundido. La imagen me impactó profundamente, un reflejo de mi propia vida. Había usado esos mismos adornos, creyendo que me definían, sin cuestionar jamás su peso espiritual. La voz se volvió urgente: los pastores que temen al hombre más que a mí predican medias verdades, afirmando que solo la fe salva. Descuidan el llamado al arrepentimiento, a abandonar el mundo. Las mujeres que confían en estas palabras caen en el engaño. Recordé el silencio de mi iglesia sobre la modestia, sus aplausos para los atuendos elegantes. Los servicios dominicales eran un desfile de moda, con mujeres con vestidos ajustados y maquillaje atrevido, elogiadas por su vitalidad. Me uní a ellas, con el corazón henchido de orgullo, sin detenerme jamás a preguntarme si mis decisiones se alineaban con la palabra de Dios. La visión se amplió, mostrando iglesias por todo Birmingham, altares apagados, su verdad diluida. Los pastores permanecían de pie, con voz suave, predicando bendiciones mientras ignoraban el pecado. Las mujeres abandonaron los servicios sin cambiar, con sus almas tambaleándose al borde de la eternidad. Vi mi propia Biblia sin abrir en mi mesita de noche, acumulando polvo mientras navegaba por blogs de moda, buscando inspiración no en las escrituras, sino en el mundo. La voz susurró: comprueba cada enseñanza con mi palabra, Linda. Solo la verdad conduce a la vida. Las llamas del infierno rugieron, iluminando un mar de mujeres, cuya belleza se había convertido en cenizas. Una mujer con una peluca deslizándose de su cabeza gritó, con el rostro contorsionado mientras los demonios la acusaban de desafiar el designio de Dios. Otra, con el maquillaje corrido por el calor, se aferraba a un collar, sus gemas se fundían con su piel. Sus decisiones, como las mías, habían parecido triviales, pequeños caprichos, expresiones de estilo. Pero aquí, eran cadenas, eternas e inflexibles. El aire se volvió más denso, los gritos, un pulso constante, cada voz, una historia de arrepentimiento. La voz explicó: el espíritu de Jezabel prospera en mi iglesia, promoviendo la vanidad y la rebeldía. Las mujeres adoptan la moda mundana, creyendo que me agrada, pero eso abre las puertas a la influencia demoníaca. Vi mi reflejo en las llamas, mis vestidos de diseñador, mis horas en la peluquería, mi búsqueda de la perfección. Pensé que me empoderaba, un derecho de la mujer moderna. Pero ahora lo veía como una barrera que me alejaba de la santidad, alineándome con las mentiras del enemigo. Las escrituras cobraron vida, sus palabras se hicieron vívidas en la visión. 1 Timoteo 2, 9-10 insta a las mujeres a vestirse con modestia, con decencia y decoro, no con peinados ostentosos, oro,
perlas ni ropas costosas, sino con buenas obras, propias de quienes profesan piedad. Yo lo había ignorado, siguiendo las modas. Mi corazón estaba puesto en la belleza exterior. 1 Pedro 3:4 resonó, exigiendo una belleza no de adorno exterior, sino de un espíritu afable y sereno, precioso a los ojos de Dios. Estos versículos, antes distantes, ahora ardían de verdad, exponiendo mi error. La visión cambió a un servicio religioso. Su santuario estaba abarrotado, con mujeres de pie con blusas escotadas, jeans rotos y accesorios brillantes. Los pastores elogiaron su asistencia y energía, pero nunca los llamaron a rendirse. Los demonios rondaban invisibles, susurrando orgullo y rebelión, con sus garras listas para reclamar. Vi a un pastor, con un rostro familiar, predicando sobre la riqueza mientras ignoraba el pecado. Su congregación vitoreaba, ciega al ancho camino que recorrían, con sus almas en peligro. Las llamas titilaban, revelando más almas cautivadas por el encanto de Jezabel. Una mujer con tacones altos se hundió en la roca fundida, con el vestido rasgado, sus gritos ahogados por una risa demoníaca. Otra con uñas postizas estaba encadenada, su belleza burlada por sombras que se cernían sobre ella. La voz dijo: anhelo el regreso de mis hijas, pero deben elegir la santidad por encima del mundo. Me dolió el corazón al ver a amigos, colegas, e incluso a mí misma, en esas llamas. Había caminado entre ellos, mi vida era un reflejo de sus decisiones. La visión contrastaba esto con la puerta del cielo, donde ascendían los hombres, menos numerosos. Sus vidas, marcadas por la obediencia, resplandecían de luz. Vestían con sencillez, sus corazones, puros. Las mujeres, agobiadas por la belleza mundana, los superaban en número en el infierno. La voz explicó: los hombres no son inmunes, pero las mujeres enfrentan tentaciones únicas, la vanidad, el deseo de ser vistas. Sin la verdad, caen. Ahora veía claramente la división, el camino angosto contra el ancho, el precio del engaño al descubierto. El aire vibraba de desesperación, los gritos abajo eran implacables. Vi a una mujer, su rostro me resultaba familiar, quizá una amiga de la iglesia, cautivada por su amor por la moda. Sus pendientes brillaban, sus labios pintados, mientras los demonios la acusaban de profanar el templo de Dios. Sus gritos me conmovieron, una advertencia que no podía ignorar. La voz me instó: Linda, adviérteles. Los pastores deben predicar toda la verdad, y las mujeres deben buscarla. Sentí el peso de mi misión, la necesidad de compartir esta visión, de alertar a otros sobre el peligro. Las llamas rugieron, los demonios rieron, pero la voz permaneció como un rayo de esperanza. Anhelaba ascender, abandonar este horror, pero la verdad me retenía, exigiendo que lo viera todo. La visión era un llamado, una súplica para alejarme del engaño y abrazar la santidad. Mi espíritu ardía con propósito, listo para llevar esta advertencia al mundo. La oscuridad se disipó y emergió una figura radiante. Su presencia era sobrecogedora y a la vez tierna. Jesús estaba ante mí, vestido de blanco. Su manto fluía como un río de luz, resplandeciente de pureza. Sus ojos, profundos y penetrantes, capturaron cada instante de mi vida, sin embargo, su rostro irradiaba amor. El aire vibraba con su poder, cada partícula brillaba con una intención divina. Él habló, y su voz resonó en mi interior: Linda, el espíritu de Jezabel engaña a mis hijas, llevándolas a la destrucción. Vi visiones de mujeres, con el rostro pintado, el cuerpo adornado con oro y ropa ajustada, pavoneándose con orgullo. Jesús explicó: este espíritu alimenta la vanidad, exaltando el yo por encima de la santidad. Usa adornos, joyas, maquillaje, ropa reveladora, para incitar la lujuria y el orgullo, abriendo puertas a la oscuridad. Las llamas del infierno se encendieron, revelando mujeres atadas por estas herramientas de Jezabel. Una mujer con un vestido corto se retorcía, sus gritos eran ahogados por una risa demoníaca. Otra,
con uñas pintadas y cabello trenzado, estaba encadenada. Su belleza era ridiculizada por sombras que arañaban. Jesús dijo, estos no son simples objetos, sino herramientas del enemigo, que atan las almas al pecado. Señaló las Escrituras, 1 Timoteo 2, 9-10 llama a las mujeres a adornarse con modestia y buenas obras, no con trenzas, oro, perlas ni vestidos costosos. Esto, explicó, refleja un corazón dedicado a Dios, no al mundo. 1 Pedro 3, 3-4 insta a la belleza interior, un espíritu afable y apacible, por encima del adorno exterior. Vi mi propia vida, mi obsesión por la apariencia, como un desafío a estas verdades. La voz de Jesús se hizo firme, la humildad enaltece, el orgullo abate, Mateo 11-12. Me mostró mujeres en el infierno, atormentadas por usar ropa que provocaba lujuria. Sus cuerpos ya no eran templos, sino trampas. La modestia me honra, dijo. Refleja un corazón entregado, que no busca la alabanza humana. Vi mi propio vestuario, jeans ajustados, tacones altos, maquillaje atrevido, y sentí la punzada de la convicción. La visión cambió de nuevo, mostrando un servicio religioso. Mujeres lucían atuendos llamativos, con corazones impenitentes. Demonios rondaban invisibles, susurrando orgullo y desafío. Jesús dijo, el Espíritu Santo no puede morar en un templo contaminado por la vanidad. Cuando mis hijas abandonan la modestia, cierran la puerta al cielo. Vi a una mujer, con sus aretes brillantes y los labios rojos como la nieve, envuelta en llamas. Un demonio la acusó con voz aguda, usaste el templo de Dios para glorificarte. Sus gritos me hicieron resonar como una advertencia. Otra, con un vestido revelador, estaba atada, su belleza ahora era ceniza. El calor la abrasaba, el hedor a azufre era denso mientras los demonios se deleitaban en su tormento. La presencia de Jesús seguía siendo una luz constante. Llamo a mis hijas a la santidad, a vestirse de una manera que honre a su Creador. Los estándares del mundo conducen a la destrucción. Vi el camino angosto, bordeado de almas humildes, con ropas sencillas y corazones puros. Resplandecían, libres de las cadenas de Jezabel, ascendiendo a las puertas del cielo. El contraste era marcado. En el infierno, las mujeres sufrían, sus adornos, símbolos de rebelión. En el cielo, las almas brillaban, su modestia, un reflejo de entrega. Jesús dijo, mi norma es la santidad, inmutable, los que me aman obedecen mi palabra. Sentí el peso de mis decisiones, mi amor por la moda, un obstáculo para su llamado. Las llamas rugían abajo, un recordatorio del precio. Los demonios arrastraban las almas a las profundidades, con garras implacables, risas crueles. La voz de Jesús irrumpió, advierte a mi pueblo, Linda. El espíritu de Jezabel es un arma de Satanás, que roba almas con vanidad. Vi mi propio reflejo, mi vida al descubierto, y anhelaba cambiar. La visión llenó el aire de su verdad. Vi iglesias, con sus altares profanados por las modas mundanas, con sus feligreses ciegos al peligro. Jesús se mantuvo firme, su amor instando al arrepentimiento. Mi misión se hizo más clara, compartir esta advertencia, llamar a otros a la santidad. La luz de su presencia me guió, una promesa de redención se obedecía. La visión cambió. Las llamas se apagaron, pero su eco persistió. La luz de Jesús permaneció, guiándome a una nueva escena. Vi grandes iglesias, con sus bancas llenas, sus escenarios iluminados con luces deslumbrantes. Los pastores predicaban con voz suave, prometiendo riqueza y éxito, pero el aire se sentía vacío, carente de verdad. Jesús habló con tono urgente, se han infiltrado falsas doctrinas en mi iglesia, extraviando almas. 1 Timoteo 4, 1. Me mostró escuelas bíblicas donde los maestros, influenciados por la oscuridad, enseñaban medias verdades, algunas secretamente vinculadas a la masonería o a grupos satánicos. Sus sermones estaban elaborados para engañar. Vi a un pastor,
con una amplia sonrisa, predicando prosperidad mientras ignoraba el pecado. Mientras su congregación aplaudía, inconsciente del peligro que corrían. La visión reveló iglesias donde nunca se mencionaba el arrepentimiento. Los pastores evitaban temas como el pecado, el juicio o la santidad, temiendo alejar a los miembros. Las mujeres salían de los servicios con vestidos ajustados, con el corazón inmutable y el alma en peligro. Jesús dijo: estos líderes temen al hombre, no a mí. Predican un evangelio que alegra los oídos, pero condena las almas. Vi a una mujer de mi iglesia, con un maquillaje atrevido y un vestido revelador, cantando himnos con fervor. Un demonio rondaba, con las garras listas, reclamándola por su corazón impenitente. Ella creía ser salva, pero su vida desafiaba la palabra de Dios. La voz explicó: los falsos maestros dicen que solo la fe salva, pero sin santidad nadie me ve. Las llamas del infierno titilaron, mostrando a las mujeres atadas por estas mentiras. Una se aferraba a un bolso de diseñador, con las uñas pintadas, el alma encadenada. Un demonio la acusó con voz áspera: confiaste en las palabras del hombre, no en las de Dios. Sus gritos se unieron al coro, una advertencia del precio del engaño. Vi mi propia vida, mi confianza en sermones superficiales, mi descuido de las Escrituras. Jesús dijo: mi espíritu enseña la verdad, pero muchos la rechazan por comodidad. 1 Juan 2, 26-27. Vi escuelas bíblicas con aulas llenas de libros, pero las palabras de los maestros tergiversaban las Escrituras. Enfatizaban la riqueza, el éxito y el amor propio, ignorando el llamado al arrepentimiento. Las congregaciones crecieron, pero su fe era hueca, una fachada que se desmoronaba ante el juicio. La visión mostraba a un pastor, con su traje impecable, predicando que Dios pasa por alto las apariencias. Su rebaño asintió, con sus joyas relucientes, sus corazones impenitentes. Los demonios rondaban invisibles, atándolos al camino ancho. La voz de Jesús los interrumpió: los líderes que ocultan la verdad conducen a mi pueblo a la destrucción. Responderán por cada alma perdida. Vi mujeres, cuyas vidas reflejaban la mía, cayendo al infierno. Sus adornos, pelucas, maquillaje, ropa ajustada, se convirtieron en cadenas. Los demonios reían, con los ojos ardiendo mientras arrastraban almas a las profundidades. El aire estaba cargado de desesperación, el hedor a azufre era asfixiante. Sentí el peso de mi propio engaño, mi confianza en falsas enseñanzas. La luz de Jesús seguía siendo un faro de esperanza. Comparen cada palabra con las Escrituras, instó. Busquen mi espíritu, no la aprobación humana. Vi el camino angosto, bordeado de almas que estudiaban la palabra de Dios. Sus vidas, marcadas por la obediencia, brillaban libres de engaño, sus corazones alineados con la verdad. La visión se profundizó, mostrando iglesias donde la verdad era silenciada. Los pastores contaban las ofrendas, no las almas. Los sermones carecían de convicción. Las mujeres, vestidas con ropas mundanas, permanecían inmutables. Me vi entre ellas, mi vida era un reflejo de su error. Las llamas rugían abajo, un recordatorio de lo que estaba en juego. La voz de Jesús se hizo más urgente: Linda, advierte a mi iglesia. Las falsas doctrinas son herramientas de Satanás que llevan almas al infierno. Vi la división, verdad versus mentira, santidad versus mundanidad. Mi misión se cristalizó: compartir esta verdad, llamar a otros al arrepentimiento. La luz de su presencia me guió, una promesa de redención para quienes se arrepientan. La visión cambió. El aire se densificó con el olor a azufre. Las llamas del infierno rugieron, iluminando innumerables almas, en su mayoría mujeres, atadas por sus decisiones. La voz declaró: estas son las consecuencias de abandonar la santidad. Las propiedades de Jezabel abrieron las puertas a la oscuridad. Vi mujeres aferradas a joyas, maquillaje y ropa reveladora, sus adornos brillaban tenuemente, como cadenas de su propia hechura.
Apocalipsis 8 y 12 afirma que quienes no se encuentran en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego. La voz explicó, estos adornos, joyas, faldas cortas, uñas pintadas, no son neutrales. Reflejan un corazón apartado de Dios, que atrae la influencia demoníaca. Vi a una mujer, con la peluca deslizándose, el rostro contorsionado, mientras los demonios la ataban con cadenas de hierro, obligándola a atravesar las llamas. Sus gritos, un grito de arrepentimiento, rasgaban el aire. Otra mujer, con los labios pintados de rojo, era arrastrada por garras, y su belleza era objeto de burla. Los demonios la acusaban con voces agudas, profanaste el templo de Dios por vanidad. El calor abrasaba, las llamas vivas, consumiéndolas pero nunca saciadas. Vi mi propio reflejo, mi amor por la moda, mis horas en la peluquería, un camino hacia este mismo destino. La visión mostraba a hombres, menos numerosos, ascendiendo al cielo. Sus vidas marcadas por la obediencia, su ropa sencilla, sus corazones puros, resplandecientes de luz. El contraste era marcado, las mujeres, agobiadas por la belleza mundana, los superaban en número en el infierno. La voz dijo, Satanás ataca a las mujeres con vanidad, sabiendo que su influencia moldea a las familias y a las iglesias. Vi a una mujer, con sus tacones hundiéndose en la roca fundida, su vestido rasgado por la risa de los demonios. Creía que su fe era suficiente, pero su corazón se aferraba al mundo. Otra, con uñas postizas, estaba atada, sus gritos se perdían en el rugido del fuego. El hedor a descomposición impregnaba el aire, latiendo con desesperación. La voz instó, la santidad no es opcional, sin ella, nadie entra en mi reino. Vi mi vida, mis vaqueros ajustados, mi maquillaje atrevido, como un desafío al llamado de Dios. Las llamas titilaban abajo, una advertencia del precio. Los demonios acechaban, con ojos ardientes, garras implacables, reclamando almas que elegían la vanidad antes que la rendición. Vi una iglesia, cuyo altar estaba profanado por la moda mundana. Mujeres lucían atuendos ostentosos, con el corazón impenitente. Demonios rondaban, atándolas al camino ancho. La voz decía, el templo de Dios debe ser santo por dentro y por fuera. Los adornos que glorifican el yo me rechazan. Sentí el peso de mis decisiones, mi descuido de la modestia. La visión se profundizó, mostrando mujeres atrapadas en jaulas brillantes, con sus joyas fundiéndose en su piel. Imploraban clemencia, pero ninguna la recibía. Sus decisiones estaban selladas. Los demonios reían, cadenas de rebelión. Vi mi propio guardarropa, mi orgullo por la apariencia, una trampa que me llevaba hasta allí. El aire se volvió más cálido, los gritos más fuertes, un coro de arrepentimiento. La voz se mantuvo firme y verdadera, Linda, advierte a mi pueblo, la santidad es el camino angosto, el único camino a la vida. Vi la puerta radiante arriba, su luz era una promesa para quienes obedecen. Mi misión se hizo más clara, compartir esta advertencia, llamar a otros al arrepentimiento. Las llamas rugían, los demonios daban vueltas, pero su voz me guiaba, el amor de Dios llama a todos a abandonar el mundo. Vi el estrecho sendero bordeado de almas humildes, sus vidas, un testimonio de entrega. El contraste me quemó profundamente, una verdad que no podía ignorar. Mi espíritu anhelaba la luz, listo para llevar este mensaje. La visión me atrapó en el resplandor del infierno, las llamas proyectando sombras de almas atormentadas. La voz habló, con un tono penetrante, muchos dicen tener fe, pero viven para el mundo. La devoción externa sin un cambio interno es vacía. Vi mi vida, mi asistencia a la iglesia, mi ropa elegante, mis publicaciones de versículos bíblicos en redes sociales, pensé que era suficiente, pero ahora veía la verdad. Las palabras de Jesús en Mateo 7 y 21 resonaron, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voz explicó, la verdadera justicia transforma el corazón, alineándolo con la voluntad de Dios.
La hipocresía conduce a la destrucción. Vi mujeres en el infierno, con una fe exterior que era solo una fachada, con el corazón lleno de orgullo y lujuria. En la visión, una mujer, con un vestido brillante y maquillaje atrevido, cantaba himnos en la iglesia. Un demonio se cernía sobre ella, con garras penetrantes, acusándola de hipocresía. Cayó en llamas, su belleza ardía, sus gritos, un lamento. Otra se aferraba a una joya, danzando en llamas, ridiculizada por usar la fe como máscara. El aire era denso, el hedor abrumador, mientras los demonios se deleitaban en su tormento. Vi mi propio reflejo, mi apariencia refinada, mis oraciones superficiales. Había asistido a la iglesia, publicado las escrituras, pero mi corazón ansiaba la aprobación del mundo. La voz dijo, la fe sin obras está muerta, un corazón inmutable contamina mi templo. Las llamas rugieron, iluminando almas atadas por su propio engaño. Sus adornos, cadenas de rebelión. La visión cambió, mostrando la puerta del cielo. Las almas estaban allí, con ropas sencillas, sus corazones radiantes de humildad. Resplandecían, abrazadas por la luz. Sus vidas, un testimonio de verdadera rectitud. El contraste era marcado, el caos del infierno contra la paz del cielo, la hipocresía contra la rendición. Anhelaba estar entre ellas, despojarme de mis costumbres mundanas. En el infierno, las mujeres gritaban, sus joyas se derretían, su maquillaje se corría. Los demonios las acusaban con dureza, te honraste a ti misma, no a Dios. Las llamas las consumían, un recordatorio de las decisiones tomadas. Vi a una amiga, con un rostro familiar, unida por su amor por la moda. Sus gritos me traspasaron, una advertencia para cambiar. La voz me instó, Linda, la verdadera rectitud es la pureza interior reflejada en el exterior. La modestia no es legalismo, sino obediencia. Vi mi vida, mi amor por las modas, como un obstáculo para la voluntad de Dios. La puerta radiante de arriba proclamaba su luz como una promesa para quienes se arrepienten. Las llamas rugían abajo, consecuencia de la hipocresía. El aire vibraba de desesperación, la risa del demonio era áspera. Vi iglesias, con sus altares profanados por la hipocresía, y sus feligreses ciegos a la verdad. La voz dijo, mi pueblo debe cambiar, alineando su corazón y su vida con mi palabra. Sentí el peso de mi misión, la necesidad de advertir a otros de este abismo. La visión se profundizó, mostrando mujeres atrapadas en jaulas de fuego. Su fe exterior era inútil, habían asistido a la iglesia y rezado en voz alta, pero sus corazones se aferraban al mundo. Los demonios se burlaban, sus garras implacables mientras las almas se daban cuenta demasiado tarde de su error. Me vi entre ellos, mi vida reflejada en sus errores. La voz seguía siendo un faro de esperanza, advierte a mis hijas, Linda. La verdadera rectitud transforma por dentro y por fuera. Vi el estrecho sendero bordeado de almas cuyas vidas reflejaban la voluntad de Dios. Su humildad brillaba, un contraste con el tormento del infierno. Mi espíritu anhelaba un cambio, listo para llevar esta verdad de vuelta. Al extinguirse las llamas del infierno, sentí una suave atracción hacia arriba. La presencia de Jesús, cálida y radiante, me envolvió. Su sonrisa, suave pero poderosa, me llenó de esperanza. El aire resplandeció y ascendí, dejando atrás la oscuridad. La luz inundó mi visión, pura y vibrante como un amanecer que despunta en un valle sereno. Me encontraba en el cielo, un reino de belleza sobrecogedora, completamente distinto del horror que reinaba abajo. El aire era fresco, perfumado con dulces flores como jazmines besados por el rocío matutino. Los campos se extendían interminables, con sus colores vibrantes, verdes esmeralda, azules zafiro y dorados que danzaban como la luz del sol sobre el agua. Los ríos fluían, sus aguas cristalinas, cantando una suave melodía de alegría. Cada onda brillaba, reflejando una luz que parecía viva, palpitante de amor. Los jardines florecían, sus pétalos meciéndose con la suave brisa,
cada flor brillaba con luz propia. Se alzaban torres, sus agujas perdidas en una niebla radiante, construidas no de piedra, sino de luz pura. El aire vibraba en una sinfonía de paz, envolviéndome en su calidez. Cada imagen hablaba del amor de Dios, un designio indescriptible. Observé almas transitando por este reino, sus figuras radiantes y apacibles. Vestían sencillas túnicas de luz que se ceñían suavemente a sus cuerpos, cada prenda resplandeciendo con un suave fuego interior. Algunas descansaban en campos de suave hierba, con rostros serenos, libres de cualquier rastro de preocupación terrenal. Otras caminaban por senderos dorados, con pasos ligeros como plumas, y sus voces se elevaban en silenciosas alabanzas que se fundían con la brisa. En su presencia, sentí sanar cada herida de mi espíritu, como si la paz misma se hubiera hecho tangible y fluyera en mí. De repente, apareció un ángel, alto y elegante, con amplias alas que brillaban como el amanecer. Su presencia era un consuelo, el aire a su alrededor brillaba con gracia. El ángel me guió por un sendero donde la hierba parecía seda helada bajo mis pies, cada brizna llena de propósito y luz. Pasamos junto a un lago tranquilo cuya superficie reflejaba la gloria del cielo. Las aguas eran tan tranquilas y cristalinas que parecían contener la esencia misma de la eternidad. En ellas, vislumbré los rostros de mis seres queridos que habían fallecido antes que yo, su alegría, descubierta y plena. Mientras continuábamos, el ángel me condujo a zonas destinadas al descanso, pequeños bosques de árboles floridos, cada rama rebosante de flores que brillaban en suaves tonos pastel. Las almas se sentaban junto al río, con los ojos brillantes y el corazón rebosante de satisfacción, ofreciendo una adoración silenciosa que se elevaba como incienso. El aire transportaba sus himnos, una melodía entrelazada con cada brisa, una canción de entrega y gratitud. La belleza era abrumadora. Cada rincón de este reino parecía creado con esmero, un hogar construido para los obedientes, una promesa de descanso eterno. Finalmente, el ángel me acompañó a una ciudad de luz cuyas puertas estaban abiertas de par en par, invitándome. Las calles estaban pavimentadas con un oro que relucía como vidrio fundido, reflejando el resplandor puro de las estructuras de los edificios que parecían respirar con intención divina. Las almas se reunían allí en alegre asamblea, sus voces se elevaban como un solo coro alabando a aquel que creó este lugar. El aire mismo vibraba de amor, un testimonio de la gloria incesante de Dios. En medio de la reunión, noté a una mujer de pie en silencio, con su sencilla túnica resplandeciente de humildad. Su rostro resplandecía con la confianza de una vida entregada por completo a Dios. A su lado caminaba un hombre, con los ojos brillantes y llenos de una alegría que jamás había conocido en la tierra. Su obediencia los había traído hasta aquí, un hogar no de grandioso esplendor, sino de una paz profunda y radiante. La voz del ángel, suave pero inconfundiblemente clara, me habló: esta es la recompensa de la santidad, la morada de quienes verdaderamente aman a Dios. En ese momento, el contraste con el tormento del infierno se sintió aún más profundo, allí, crueldad y desesperación, aquí, paz y entrega perfecta. Mi corazón ansiaba permanecer en esta luz para siempre, pero sabía que tenía una misión que compartir. Los jardines se extendían más allá de mi vista, sus colores fluctuaban en una danza de divina belleza. Los ríos cantaban al serpentear por los campos, sus aguas, una promesa viviente de vida eterna. La dulzura del aire, como un soplo de eternidad, calmaba cada pensamiento ansioso en mi alma. Observé almas, con vidas marcadas por la humilde obediencia, descansando en este lugar sagrado, sus corazones, para siempre en casa. Más adelante, el ángel me guió hasta una torre cuya luz penetraba el cielo como un faro de la presencia de Dios. Las almas se congregaban en torno a su base, y su adoración se elevaba en oleadas que llenaban el aire de amor. Esta torre no era un simple monumento, sino un pilar viviente de esperanza, que recordaba a todos los que la veían el llamado eterno del cielo. La luz del cielo me abrazó, una promesa de amor incondicional y un llamado a la obediencia inquebrantable. Bajo esa luz, vi al descubierto el precio de mi antigua vida mundana, la vanidad,
el orgullo y las distracciones que me impedían una verdadera entrega. La presencia del ángel me afianzó, su resplandor constante, una guía. En lo más profundo de mi ser, mi misión brillaba con más fuerza que nunca, una verdad que compartir, una advertencia que llevar a la tierra. Y así, con una última mirada al imponente reino celestial, supe que era hora de regresar. Aunque mi corazón anhelaba quedarse, la visión de este hogar eterno y la urgencia de las almas aún perdidas me impulsaron a seguir adelante. Fortalecido por lo que había visto, descendí una vez más, listo para llevar este mensaje de esperanza y advertencia a todos los que quisieran escuchar. La luz del cielo se apagó y desperté en el hospital, con el pecho pesado y la respiración entrecortada. Los monitores emitían pitidos constantes, y los médicos me observaban con una mezcla de alivio y asombro en sus rostros. Había estado ausente durante casi 10 minutos, pero regresé con una claridad que los dejó atónitos. Mi mente estaba inundada de visiones, cada detalle nítido, con un mandato divino que ardía en mi interior. Ahora entendí, los pastores deben predicar la verdad completa de la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Deben hablar del pecado, el arrepentimiento, la santidad y el juicio, no solo de bendiciones. El evangelio de la prosperidad, con sus promesas de riqueza, extravía a las almas, dejándolas sin preparación para la eternidad. Los pastores que evitan las duras verdades se arriesgan a condenar a sus rebaños. Vi mi propia vida, mi confianza en sermones superficiales, mi amor por la belleza mundana. Había asistido a la iglesia, vestido con estilo, pero descuidé el arrepentimiento. La visión me mostró lo que estaba en juego, almas cayendo al infierno, sus gritos, un clamor por la verdad. Los pastores deben levantarse, predicar la santidad, alejar a las mujeres de las trampas de Jezabel. Los creyentes deben examinar sus vidas, buscan la vanidad, el orgullo o la aprobación mundana. ¿Reflejan sus decisiones la palabra de Dios o reflejan el mundo? Comparen cada enseñanza con las Escrituras, como un Juan 4:1 insta, examinad los espíritus para ver si son de Dios. No permitan que las propiedades de Jezabel, joyas, maquillaje, ropa reveladora, endurezcan su corazón. Estamos en una batalla por nuestras almas. Satanás usa la vanidad como arma, como advierte Gálatas 6:7, el hombre cosecha lo que siembra. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19-20, y debemos honrarlos con modestia, no contaminarlos con la mundanalidad. La decisión es nuestra, santidad o destrucción. Vi el camino angosto, bordeado de almas humildes, sus vidas, un testimonio de entrega. El camino ancho, lleno de engañados, conducía a las llamas del infierno. Mi misión es clara, advertir a otros, instarlos al arrepentimiento y llamarlos a la santidad. El peso de la visión permaneció en mí, el fuego en mi espíritu. Vi iglesias, con sus altares profanados, con sus feligreses ciegos. Los pastores deben despertar, predicando el evangelio completo, no solo lo que les agrada. Las mujeres deben renunciar a la belleza mundana y abrazar la modestia y la entrega. Lo que está en juego es eterno, el llamado es urgente. Te insto a que examines tu corazón, tu guardarropa, tu fe. ¿Vives para Dios o para el mundo? Las llamas del infierno y la luz del cielo son reales, y tus decisiones determinan tu camino. Arrepiéntete, busca la santidad y prepárate para el juicio. Mi visión es una advertencia, una súplica para que regreses a Dios. El viaje de Linda desde la mesa de operaciones hasta las puertas del cielo y el infierno es un llamado divino a la acción. Su visión no es la fama, sino el despertar, recibió una misión, y tú también, que escuchas esta historia. Has sido elegido para prestar atención a esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. El momento de arrepentirse es ahora. Apártate de la vanidad, abandona los deseos mundanos y abraza la santidad. Jesús murió por tu alma, no permitas que se pierdan las llamas del infierno. El testimonio de Linda es un espejo que te insta a alinear tu vida con la palabra de Dios y a buscar su verdad por encima de todo. A continuación,
Descubriremos un pecado que muchos cristianos pasan por alto, uno que arrastra almas al infierno a través del escalofriante testimonio de otra mujer. Suscríbete, comenta con tu nombre y ciudad, y únete a nosotros para difundir esta verdad urgente. Prepara tu corazón, la eternidad te espera.